sea, que lo revisaran y que hicieran una nueva propuesta ordenada bajo los tiempos. Pero Bukele se ha tomado el tiempo necesario para bloquear esa propuesta de ley de emergencia. Y lo ha bloqueado a través de que los tiempos para su publicación, para su aprobación y publicación, requieren primero 8 días hábiles para su aprobación y 15 días hábiles para su publicación. Entonces, se ha tomado esos 15 días hábiles más 8, 23 días, o sea, se ha tirado un mes tranquilamente para evitar que una ley establecida en la Asamblea Legislativa, que era una ley garante precisamente de la forma en cómo podía operarse el marco sanitario, el marco económico, el marco social y el marco de la transparencia en el uso de los recursos, lo vetó y obviamente perjudicó. Entonces, ahorita todavía ese decreto 661 todavía tiene que volver a la Asamblea para que la Asamblea lo empiece a revisar y pueda emitir otro decreto de emergencia. Pero mientras tanto ya se abre, como no hay ley, ni ninguna ley, ya la Sala de lo Constitucional ya le dijo al Ejecutivo que no puede dictaminar ningún decreto que vaya en contra de las libertades fundamentales, de los derechos fundamentales. Entonces, por lo tanto, ya se abstuvieron de sacar decreto tras decreto que sacaban cada semana ellos. Entonces estamos en ese marco legal, pero igual la gente está acatando los criterios de cuidarse, de manejarse en este contexto de una economía ya abierta, de una actividad ya abierta, y buscando también cómo resolver el tema sanitario. El tema sanitario felizmente está presentando mejoras en términos de contagios, o sea, en el sentido de que está disminuyendo la curva de contagios, y parece ser que los hospitales ya no están tan colapsados como estuvieron hace un mes. Entonces la cuestión parece ser que va mejorando, pero no es por la política gubernamental, no es por un plan predeterminado, sino que es el resultado precisamente del hecho de que son los municipios los que han tomado el rol más fundamental para el manejo de la pandemia en sus localidades. 2, la gente que se está absteniendo de ir a los hospitales para evitar, consideran tal vez, contagios y asumir la enfermedad en su propio hogar. Por otro lado, hay campañas de control o supervisión de sospechosos del COVID, etcétera, etcétera, que se están haciendo a nivel local. Entonces son los municipios los que tienen un papel más activo y las unidades de salud que están más cerca de la población las que están ayudando en esto. Entonces, lo que te quiero decir es que el gobierno ahora está relegado en el marco de la gestión de la pandemia, y en el marco económico también está relegado. O sea, eso es producto de esa incapacidad de coordinar, de dirigir, de planificar, de buscar consensos con sectores. Ese es el resultado. Entonces, una economía que está operando por su lado y un marco sanitario que también se está resolviendo por su lado. No hay un gobierno que conduzca, desgraciadamente, ¿ya? Entonces, en ese sentido, lo que te decía ahora, por ejemplo, de la aprobación de esos fondos, de los 250 millones, precisamente es el resultado de la incapacidad de este gobierno de buscar salidas, de sentarse a discutir seriamente y a presentar informes adecuados sobre el uso de los recursos, de tal manera que ellos no hubieran tenido ningún problema en que la Asamblea Legislativa les aprobara los 250 millones, si ellos presentaban informes, si ellos redireccionaban esos fondos a prioridades que son más importantes. Por ejemplo, las alcaldías no han recibido fondos en los últimos 3 meses.
les debe el gobierno 3 meses del FODES. Por otro lado, los excombatientes y los veteranos de guerra tienen 4 meses de no recibir pensión. ¿Ya? Y así, hay una cantidad de cosas que a este gobierno no le importa pagar. Tiene responsabilidades serias y no las asume. Entonces ahí tenías el fondo de Fomilenio. Fomilenio es el 55 millones, son la contrapartida que el gobierno de El Salvador asumió en el momento de que se definió esos 275 millones de los fondos del milenio o del comité o el Consejo del Milenio en Estados Unidos, que dieron ese fondo para El Salvador, pero bajo el compromiso de que el gobierno salvadoreño tenía que poner una parte, y esa parte eran como 75 millones. Entonces ahorita solamente se han entregado 55, pero falta todavía la otra parte que el gobierno tiene que buscar. Y lo que se le ha reprochado al gobierno en este momento es por qué razón usted no colocó esos 75 millones en el presupuesto nacional del 2020, porque ahí debería aparecer. Si era un compromiso, no era nada nuevo, o sea, es un compromiso obtenido hace varios años. Estamos hablando de más de 5 años que se asumió ese compromiso. Entonces el gobierno debería haber colocado esa plata ahí. No, ahorita lo que está haciendo es utilizar los fondos de otro préstamo para colocar esos fondos ahí. Entonces, lo que te quiero decir es la forma inadecuada del manejo de los recursos por parte del gobierno, donde las prioridades en este marco del país ha cambiado. El presupuesto nacional, ya lo discutíamos alguna vez, tal vez tú lo conversabas con César. El presupuesto nacional se ha direccionado más hacia los gastos militares. El presupuesto de defensa ha aumentado, el presupuesto de la policía ha aumentado. Los otros sectores, salud y educación, no necesariamente han aumentado. Ellos supuestamente, bajo el criterio de que supuestamente los gobiernos anteriores no hicieron nada en ese área, ni siquiera en el presupuesto 2020 hicieron un giro para mostrar que realmente estaban dispuestos a apoyar más la salud y la educación. O sea, es pura propaganda de gobierno decir que ellos están haciendo cosas nuevas o innovadoras. No es cierto. Yo creo que están construyendo la destrucción de la sociedad y la economía salvadoreña, desgraciadamente. O sea, hay un problema de falta de percepción de la situación real del país, y hay una visión esencialmente electoral de este presidente, que lo que quiere es tener el control de la Asamblea Legislativa el próximo año, y ya con ese control puede tener luego el control de la Corte Suprema y luego el control del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte de Cuentas, etcétera, etcétera, la Fiscalía y todo. Entonces, teniendo el control de todo, eres omnipotente, pero en este momento no lo es. Creen serlo, pero no lo es, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, ciertamente lo que te puedo decir es que estamos en una situación en el país bastante complicada, bastante compleja, tanto en términos políticos, en términos económicos y en términos sanitarios. Entonces, como ya te señalaba, en términos políticos, aquí hay un debate permanente y contradicciones permanentes entre los órganos de Estado. Permanentemente. Están en una discusión permanente porque el Ejecutivo, en este caso el gobierno, no ha tenido ningún interés y capacidad para buscar
acercamientos o entendimientos que permitan gobernar de mejor manera en el país. No hay ninguna posibilidad. Y eso no va a terminar. O sea, eso va a ser permanentemente. O sea, de aquí en los próximos 4 años que le faltan a este señor, vamos a seguir en este impasse. Si el próximo año, las elecciones del próximo año, yo no dudo que Nuevas Ideas pueda tener algún peso dentro de la Asamblea Legislativa, pero ese peso en la Asamblea Legislativa espero que no sea el peso que le permita definir arbitrariamente las cosas. Yo creo que va a tener un peso normal, o sea, no va a tener ninguna capacidad ni de mayoría normal ni de mayoría absoluta. O sea, va a estar en el marco de la necesidad de la negociación con las otras fuerzas políticas. Este es un escenario que creo que aún ese escenario es el más conveniente para este país. Es el escenario más conveniente. O sea, no permitir que ningún partido político tenga mayoría absoluta, ni mayoría, ni simplemente mayoría. O sea, eso es fundamental, porque eso garantiza el equilibrio de las fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa y el equilibrio de poderes. Entonces, en esa perspectiva creo que es importante tener en cuenta ese escenario político del próximo año. Por otro lado, como te decía, ya todos estos factores que han salido a la luz de los vínculos del gobierno con las maras, todos estos dilemas obviamente perjudican la cara montada publicitariamente de este gobierno, de este presidente. Supuestamente el presidente más es el mejor presidente del mundo, según él. Lo que nadie sabe o que el tipo paga con plata de los contribuyentes salvadoreños, paga la publicidad y la propaganda que permite a nivel mundial ser el sujeto más importante. O sea, es increíble la cantidad de dinero y recursos que se están destinando para levantarle el ego a este señor, mientras la gente se está en situaciones más precarias en este país. Porque aquí no ha habido ningún resultado positivo de la nueva gestión de este gobierno. ¿Ya? O sea, no hay nada nuevo. Recientemente acaban de inaugurar una autopista que tiene que ver con la carretera hacia el Puerto de la Libertad. Es cierto, es una super carretera bonita que además establece un mecanismo de corte de la carretera para llegar más rápidamente a las playas, que se llama el bypass, que va a ir que está como en el kilómetro 15 o 20, de ahí se redirecciona hacia la zona del Conchalí, más para allá. Entonces eso obviamente va a facilitar el tráfico, va a ser mucho más rápido, toda la cosa. Pero esa obra tiene que ver con la gestión del gobierno anterior. Los recursos para esa obra fueron gestionados en el gobierno anterior. El inicio de esa obra fue realizada por el gobierno anterior. Y lo único que ha hecho es terminar la obra que ya estaba establecida hacia los contratistas y toda la cosa. Claro, ellos siempre quieren salir en caballo blanco diciendo que ese gobierno anterior que no terminó la obra o que se robó los fondos de esta obra. Cual no es cierto, pero lo utilizan como parte de su campaña política. Entonces, en esa perspectiva, lo que te digo es, no hay nada nuevo, algo impactante para este país en este año, o más de este año que ha pasado en el gobierno este. No hay nada, pero nada, absolutamente nada.
solamente violaciones de derechos humanos, problemas sanitarios